Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender al sector público. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. En esta entrega, programa 5, finalizamos la serie en la que hablamos de los mitos de la contratación pública. Así que aquí y ahora, mitos de la contratación pública. Mito 3. Los contratos públicos siempre son para los mismos. No hay forma. Siempre están las mismas empresas y profesionales haciendo las mismas cosas. Algo pasa ahí. Vamos a desmitificar. Puedes pensar que este tercer y último mito de la serie cabe dentro del primero. El primer mito era, para vender a la administración hay que tener enchufe. Y sí, tienes razón, es casi lo mismo, ¿no? De hecho, podríamos decir que los contratos públicos siempre son para los mismos porque tienen enchufe. Y ya está, todo explicado. ¿Todo explicado? No. Las diferencias son sutiles. Es cierto, aunque suficientes para que esto se convierta en un mito. El mito que remata y te puede apartar del camino de beneficiarte de vender a la administración. Deja que te cuente. En primer lugar, cuando llegas hasta este mito o creencia, es que has descartado los dos primeros. Que para contratar hay que tener enchufe y que contratar es muy complicado, algo imposible, vaya. ¿Qué ocurre entonces? Pues que has empezado a pensar esto del siempre son para los mismos por dos motivos. O porque ahora te has empezado a fijar en la contratación pública, o porque es algo que vienes observando desde hace tiempo. Pero el caso es que parece que siempre son las mismas empresas o profesionales quienes hacen las obras, prestan los servicios o sirven los suministros a las administraciones en las que te fijas. Siempre son los mismos. Algo pasa ahí. Enchufe, cuñadismo, saben dar con la tecla. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica esto? Vamos a ver. Enchufe no es, te lo aseguro. Ya hablamos de que, aunque haya una cierta preferencia o predilección porque resulta adjudicataria una empresa o un profesional en concreto, lo único cierto es que las licitaciones se ganan en base a lo que se estipule en los pliegos, no en base a los enchufes. Comentábamos que, a estas alturas, todo es muy transparente y rara vez un político arriesga su carrera política o un funcionario su plaza por favorecer a alguien en un contrato público. Los riesgos son muy altos y los costes superan con creces a los beneficios que puedan obtener. Y entonces, con razón me dirás, sí, ya, pero ¿por qué veo siempre a los mismos? ¿Qué pasa ahí? Si no es enchufe, ¿qué va a ser? Pues algo muy sencillo. Y es que siempre ves a los mismos porque siempre presentan oferta a los mismos. O sea que si has observado eso, andas en lo cierto. Siempre son los mismos. Has encontrado la pista. Lo que desmonta el mito es el motivo, el por qué siempre solemos ver a las mismas empresas o profesionales. Y es que los contratos públicos se adjudican a los mismos porque siempre se presentan los mismos. Esta cuestión siempre la he tenido clara, porque lo he visto, lo he vivido y he sido uno de los mismos. He constatado cientos de veces que a las licitaciones siempre nos presentábamos las mismas empresas. Si el contrato era fuerte, de mucha pasta, aparecían los grandes, pero si todo era normal, siempre estábamos los mismos. De hecho, cuando en una licitación no aparecía la oferta de alguno de los habituales, yo lo echaba en falta. Y si se daba la circunstancia de que los conocía, cuando tenía oportunidad les preguntaba, ¿no habéis ido a lo de Calatayud? Me extrañó no veros. A ver qué me contaban. Una vez que esto de que siempre eran los mismos, me lo dijo un alumno y amigo. Se llama Tomás.
Tomás es un tío muy tozudo, de no muy lejos de Calatayud, ya sabes, de donde son los tozudos tozudos. Y por eso de la confianza y la tozudez, a Tomás no le bastaron ni mi experiencia ni mis cálculos heurísticos. Me decía que él lo que veía era lo que veía y que no podía ser que se debiera a que siempre se presentaban los mismos. Total, que a Tomás o le presentaba una evidencia empírica o me la envainaba, tal cual. Así que, hoja de cálculo en mano, me puse a revisar las licitaciones de los 2 últimos años en la provincia de Tomás, Zaragoza. Tomás y su hermana Pilar son de Zaragoza. Un saludo, Tomás. Y efectivamente, pude observar y calcular que 3 de cada 5 empresas que se presentaban a las licitaciones siempre eran las mismas. 3 de cada 5. El 60%. El 60% siempre repite, siempre presenta oferta, siempre insiste, siempre está al tanto. ¿Cómo no iba a ser frecuente ver siempre a los mismos si siempre se presentan los mismos? Es normal que los más constantes, los más perseverantes, los más tozudos acaben logrando más adjudicaciones y por eso los veas más y llegues a pensar eso de que los contratos públicos siempre son para los mismos. Y es que lo único cierto es que siempre se presentan los mismos. Vamos a ver. ¿Cuántos presupuestos tienes que presentar? ¿Cuántas ofertas, visitas, lo que sea que hagas para vender, tienes que hacer para lograr una venta? Unas cuantas, ¿no? Yo he preguntado por ahí y da igual el sector. Todos me dicen lo mismo. Los que se dedican a vender muebles, los que hacen páginas web o los que hacen obras. Lo normal es presentar 10 presupuestos y lograr uno. Echa cuentas. La gota orada a la roca, no por su fuerza, sino por su constancia, decía Ovidio, el poeta romano del 43 a.C. O si lo prefieres, quien la sigue la consigue, que me decía mi abuela. ¿Y cuál es la clave para insistir? ¿Cuál es la clave para presentar oferta a todo lo que nos interesa y no perder fuelle por el camino? Porque es cierto que hay un riesgo alto de quemarnos presentando ofertas. Vamos a ver, que lo normal sea que para obtener una adjudicación tengas que presentar 10 ofertas, no implica que por cada 10 ofertas que presentes te va a tocar un contrato, ni mucho menos. Tienes que presentar tu mejor oferta cada vez, cada una de esas 10 veces. Y para conseguirlo necesitas tener un sistema, o lo que en el vocabulario de los sistemas de gestión se denomina como procesos. Conforme aprendes y especialmente acumulas experiencia en la preparación y presentación de ofertas, llegas a conocer y a conocerte tanto como para saber que las cosas siempre discurren de la misma forma, que después del 1 va el 2. Y que si te organizas y adoptas un sistema y documentas uno o varios procesos con sus rutinas y responsabilidades bien definidas, logras presentar ofertas en serie, de forma casi automática. Te cuento mi experiencia. En mi empresa no había una oferta sencilla. Todas tenían detrás mucho trabajo de estudio y preparación. Cada caso era único y encima los errores te podían salir muy caros. Había que meter muchas horas para sacar una oferta adelante y hacerlo en condiciones de ser competitivos, claro. Y por supuesto que se cumplía eso de que tenías que presentar muchas ofertas para cerrar un contrato. Daba igual que la oferta fuese para el sector público o para el sector privado. Había que hacer muchas. Presupuestos a mansalva. Hubo temporadas en las que había hasta 3 personas dedicadas en exclusiva a preparar ofertas. Y no bastaba. De media presentábamos una oferta y media por semana y siempre se estaban cocinando 2-3 presupuestos. Si no era así, mal íbamos. ¿Cómo lo hacía yo? Pues con un sistema. Un buen sistema, uno que funciona, está compuesto de personas formadas y con la capacidad y conocimientos necesarios para llevar a cabo esa tarea que les encomiendas. Personas que conocen sus responsabilidades, que las tienen claras y bien definidas. Personas que cuentan con los medios adecuados para desarrollar su trabajo de la forma más eficaz, con rutinas establecidas, rutinas que esas personas deben interiorizar y ejecutar casi sin pensar. Y por supuesto,
con un proceso o procesos bien documentado, detallado, que define claramente qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y ya está. Casi nada, ¿no? Dímelo a mí. En mi vida profesional lo que más he hecho, además de resolver muchos problemas, ha sido ser responsable de que ese y otros sistemas existiesen y funcionasen, por la cuenta que me traía. Bueno, quédate con que con los conocimientos y la experiencia que vayas acumulando, tú podrás perfectamente dar forma, construir un sistema, adoptar unas rutinas que te permitan presentar ofertas prestando atención a lo que de verdad es singular en cada una de ellas. Y que de esa forma lograrás presentar ofertas en serie, sin quemarte, una detrás de otra, y convertirte en uno de esos que son siempre los mismos, porque insisten, perseveran y su oferta siempre llega. Y llegados a este punto, tomemos perspectiva. Repasemos los 3 mitos. El primer mito de la contratación pública es que para resultar adjudicatario de un contrato público hay que tener enchufe, que la contratación pública es para empresas grandes o bien relacionadas. Te conté que, aunque es cierto que puede haber preferencia porque una empresa o profesional gane un contrato, las licitaciones se ganan en base a lo que se estipule en los pliegos, no en base a los enchufes o preferencias que pueda haber. Del lado de la administración, cada vez son más extraños los casos en los que las personas que intervienen en los procedimientos de adjudicación favorezcan a alguien en concreto. Además, hay contratos para empresas grandes y contratos para empresas pequeñas. Ser una empresa pequeña no es una desventaja. Al contrario, las empresas pequeñas y los profesionales son más austeras que las grandes. Tienen costes de estructura mucho menores. Podemos ser más ágiles y nuestros trabajadores, los equipos que forman nuestras empresas, están más comprometidos que en las empresas grandes. Estar bien relacionado no es necesario. Que te conozcan y sepan lo que haces siempre es bueno, aunque al final lo que cuenta es presentar la mejor oferta. Nada de enchufes ni de tamaño. El segundo mito de la contratación pública es que participar de licitaciones públicas es algo muy complicado, una locura de trámites y burocracia. Y sí, es cierto, la contratación pública es complicada. Si a ti te lo parece o te lo ha llegado a parecer, estás en lo cierto. A mí también me lo parece. Es complicada. Complicación que, como vimos, es la suma de su complejidad y su dificultad. Dificultad que se salva dedicando 60 o 80 horas a formarse, a entender el idioma, a conocer sus reglas, sus límites y sus posibilidades. Complejidad que se resuelve haciendo, acumulando experiencia, porque hacer es la mejor forma de aprender. Para vender a la administración, lo único que hay que hacer es dedicar tiempo a aprender y acumular experiencia. Esa aparente complicación se irá deshaciendo poco a poco, sin darte cuenta. Aprender. Y por último, el tercer y último mito. Los contratos públicos siempre son para los mismos. Nada de eso. Lograr ser adjudicatario de contratos públicos solo es cuestión de perseverar, de insistir, de trabajar con empeño e ilusión cada licitación. Y también de tener un sistema, de instaurar unos hábitos o rutinas, de contar con procesos documentados que nos ayuden a hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, sin quemarnos, siendo eficaces. Fíjate. Mito 1. Estar enchufado, ser grande. No es más que un prejuicio o una excusa que nos damos. Mito 2. Complicado. Es miedo a lo desconocido. Es salir de tu zona de confort. Mito 3. Siempre los mismos. Otro prejuicio. Algo que justifica el inmovilismo, el no hacer nada. Curioso, ¿eh? Los mitos de la contratación pública se alimentan de los prejuicios y del miedo. Somos humanos, es normal. Lo bueno de todo esto es que los mitos caen con lo que siempre te ha funcionado. Trabajo y constancia. Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar.
Puedes escuchar el podcast, la radio del contratista, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.